Imagina por un momento que cada experiencia que vives, ya sea luminosa o desgarradora, tiene un sentido profundo, un porqué que va más allá de lo aparente. Y si te dijera que, desde la mirada estoica, nada es coincidencia, quédate conmigo y descubre cómo esta filosofía milenaria nos invita a encontrar propósito, incluso en lo inesperado. Porque cuando entendemos que nada ocurre al azar, algo dentro de nosotros cambia. Nos volvemos más serenos, más sabios, más libres. En el estoicismo existe una verdad que transforma. Todo está en constante transformación. Nada permanece. Cambian las estaciones, los afectos, los estados de ánimo y también cambiamos nosotros. Esta impermanencia no es un castigo, sino una ley natural. Sufrimos cuando nos resistimos a ella, cuando queremos que lo bueno dure para siempre y que lo difícil pase de inmediato. Pero la vida no nos espera. La vida se mueve, respira, se transforma. Piensa en un río. No se aferra a una forma, no duda, no se detiene, simplemente fluye. O en un árbol que pierde sus hojas con el otoño, no las retiene, no se queja, sabe que la primavera vendrá. Nosotros también podemos aprender a soltar, a confiar en que cada final es también un comienzo, que cada cambio, por más duro que sea, está empujándonos hacia una versión más plena de nosotros mismos. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo a perder lo que tenemos y de la ansiedad por aferrarnos a lo que ya no es. Cuando dejamos de resistirnos, descubrimos que el presente es suficiente, que no necesitamos controlar cada detalle para encontrar paz. Porque si todo cambia, el dolor también cambia, las caídas también pasan, y con cada ciclo crecemos un poco más. No se trata de rendirse, sino de aceptar lo que no se puede cambiar y actuar donde sí tenemos influencia. Esa es la clave que el estoicismo nos ofrece: dejar de luchar contra la corriente y empezar a nadar con ella. Cuando dejamos de oponernos a la realidad, aparece una calma que no depende de nada externo. No es resignación, es sabiduría. No es pasividad, es claridad. Imagina vivir con esa ligereza, despertar cada día sin miedo a que todo se derrumbe, porque confías en tu capacidad de reconstruirte, porque entiendes que todo lo que se va deja espacio para algo nuevo. Eso no se enseña fácilmente, pero se aprende viviendo, se aprende perdiendo, soltando, aceptando. Y aquí viene algo aún más profundo, algo que lo cambia todo. Si nada es casualidad, entonces lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, importa. Cada pequeña acción genera consecuencias, a veces invisibles, a veces inmediatas, pero siempre presentes. Y eso es justo lo que te voy a mostrar a continuación. Nada ocurre porque sí. Cada palabra, cada decisión, cada pensamiento que emitimos genera una consecuencia, aunque a veces pase desapercibida en el momento. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Todo está conectado. No se trata de castigos celestiales ni de premios invisibles. Es una ley natural, como la gravedad. Lo que sembramos en algún punto vuelve. Imagina que lanzas una piedra sobre un lago. Las ondas se expanden en todas direcciones, alterando la superficie del agua, incluso lejos del centro. Así funcionan nuestras acciones. No siempre vemos el efecto de inmediato, pero ese impacto existe. Esas ondas viajan, a veces silenciosas, a veces contundentes. Y de una forma u otra regresan. No solo nuestras acciones generan impacto, también lo hacen nuestros pensamientos y emociones. Un alma llena de resentimiento puede intoxicar lentamente su entorno, aún sin decir una palabra. Mientras que una persona que cultiva paciencia, empatía y honestidad, incluso en medio del caos, crea un clima de paz alrededor suyo. La calidad de nuestra vida refleja la calidad de nuestra mente.
de nuestros hábitos, de nuestras decisiones. ¿Has notado que a veces las personas más justas enfrentan las mayores pruebas, mientras que quienes actúan sin escrúpulos parecen salir ilesos? Puede parecer injusto, pero los estoicos lo explican con una mirada más amplia. Los resultados no siempre son inmediatos. A veces sembramos algo hoy y no es hasta dentro de años que vemos su fruto o su consecuencia, y eso es clave. Lo importante no es controlar el resultado, sino ser conscientes de lo que estamos sembrando, porque todo acto tiene su eco, incluso lo más pequeño, la forma en que hablamos, la intención con la que ayudamos, el tono que usamos al mirar al otro. Nada es neutro. Asumir esto no es cargar con culpa, sino con responsabilidad. Dejar de culpar a otros por todo lo que nos pasa y empezar a mirar con honestidad cómo nuestras propias elecciones han influido en nuestra realidad actual. No se trata de fustigarnos, sino de despertar, de darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar lo que viene. Existe una historia dentro de la tradición estoica que ilustra esto con claridad. Un discípulo pregunta por qué algunos nacen en la riqueza y otros en la escasez, por qué algunos enfrentan más obstáculos que otros. El maestro responde con una metáfora simple: si siembras trigo, recogerás trigo. Si siembras espinas, no esperes flores. Lo que vives ahora es fruto de incontables decisiones pasadas, y lo que eliges hoy definirá tu mañana. Aceptar esto no significa creer en un destino inamovible. Todo lo contrario, significa comprender que cada instante es una oportunidad para corregir el rumbo, para actuar con más conciencia, con más sabiduría, con más compasión. En el estoicismo existen tres formas fundamentales de generar impacto en el mundo: a través del pensamiento, de la palabra y de la acción. Tres caminos que moldean lo que somos. Un pensamiento de enojo no se queda en la mente. Puede transformarse en palabras hirientes y de allí en decisiones que lastiman, pero lo mismo ocurre con la bondad. Un pensamiento de gratitud puede cambiar nuestro tono, suavizar nuestra mirada, abrir puertas a nuevas formas de amar. Por eso, la atención plena es tan poderosa. Nos permite observarnos sin juicio y detectar esos patrones que nos arrastran al sufrimiento. Siempre reaccionas con rabia, sueles asumir lo peor, entonces tal vez estés creando un entorno de tensión que alimenta esos mismos conflictos. Pero si decides responder con calma, con compasión, puedes romper el ciclo, cambiar el clima, redibujar tu entorno. Y no solo eso, también afecta al mundo más allá de ti. Tus decisiones influyen en tu familia, en tus amigos, en tu comunidad. El impacto que generas puede ser tan amplio como una red invisible de causa y efecto. Cuando cultivamos la generosidad, la empatía, la honestidad, no solo elevamos nuestra vida, elevamos el mundo que habitamos. Ahora, algo esencial: la intención. No basta con hacer el bien. También importa desde dónde lo hacemos. No es lo mismo ayudar a alguien por apariencia que hacerlo desde el corazón. Aunque la acción se vea igual, la energía que generamos es distinta. Y eso el estoicismo lo tiene muy claro. Lo que importa no es solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Hemos acumulado muchas historias, muchas reacciones, muchos errores, pero eso no nos define. Cada día es una página nueva. No importa cuántas veces hayas tropezado, puedes volver a empezar. Transformar lo que viene no requiere grandes gestos. A veces basta con ser un poco más amable, más honesto, más humano. Pequeños actos pueden tener un eco enorme. Como una gota de agua que genera ondas en un lago, cada gesto positivo se expande. Cada palabra dicha con amor, cada acto hecho con presencia, cada pensamiento cultivado con intención. Nada está escrito,
pero todo deja huella. Por eso, vivir con conciencia no es una obligación moral, es una forma de libertad, porque al reconocer que somos co-creadores de lo que vivimos, dejamos de sentirnos víctimas del destino y comenzamos a ser autores de nuestra historia. Gran parte del dolor que experimentamos no viene de lo que ocurre, sino de cómo nos aferramos a lo que quisiéramos que fuera. El estoicismo nos muestra con claridad que el sufrimiento surge cuando nos apegamos a lo que no podemos controlar, personas, objetos, emociones, incluso ideas. Creemos que ciertas cosas son indispensables para ser felices, pero la realidad es otra. Todo cambia. Todo se transforma. Nada es permanente. El problema no es amar, ni disfrutar, ni desear. El problema es creer que sin eso no somos completos. Nos convencemos de que sin esa relación, sin ese trabajo, sin cierta imagen de nosotros mismos, estamos perdidos. Y entonces, cuando algo cambia, porque todo cambia, sentimos que algo en nosotros se rompe. Pero lo cierto es que soltar no significa dejar de amar. No significa volverse frío ni indiferente. Soltar es aprender a amar sin poseer, a disfrutar sin miedo, a estar sin depender. Es vivir el presente sin exigirle eternidad. Cuando soltamos, descubrimos una libertad que antes parecía lejana. Una ligereza que no tiene que ver con renuncia, sino con madurez emocional. Amar desde el desapego es un acto profundo. No se trata de querer menos, sino de querer mejor, desde la libertad, desde el respeto, desde la aceptación, porque lo que no podemos retener no tiene sentido controlar, y lo que realmente es nuestro no necesita cadenas. La verdadera paz aparece cuando dejamos de luchar contra lo que inevitablemente va a cambiar. Cuando aceptamos que la vida no está aquí para cumplir nuestros planes, sino para enseñarnos a vivir con sabiduría. Entonces empezamos a experimentar una forma de bienestar que no depende del resultado, sino de la relación que tenemos con el proceso. Nos enseñaron desde pequeños que hay que esforzarse, luchar, resistir. Pero pocas veces nos enseñaron a aceptar, a rendirnos no en resignación, sino en comprensión. En el estoicismo, aceptar no es rendirse ni dejar de actuar. Es observar lo que es, sin adornarlo ni rechazarlo. Es decir, esto es lo que hay, y desde ahí decidir con claridad qué hacer. A menudo no sufrimos por lo que pasa, sino por nuestra resistencia a que eso esté pasando. Nos frustramos porque algo no salió como queríamos. Nos enojamos porque alguien no actuó como esperábamos. Nos aferramos a un pasado que ya no existe o a una idea que ya no tiene sentido. Y así nos quedamos atrapados en una lucha invisible que nos agota sin llevarnos a ningún lado. Aceptar no es conformarse. Es ver las cosas como son y actuar desde esa realidad. No desde la fantasía de lo que deseamos, ni desde la negación de lo que tememos. Es vivir con los ojos abiertos, el corazón disponible y el alma ligera. Existe una vieja historia sobre un granjero al que se le escapó el caballo. Los vecinos fueron a consolarlo, diciendo que era una gran desgracia, pero él respondió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Días después, el caballo volvió con otros caballos salvajes. Ahora todos celebraban su suerte. Y él, otra vez. ¿Quién sabe si es bueno o malo? Su hijo intentó domar uno de esos caballos y se rompió la pierna. Lamentaron el accidente, pero el granjero repitió su frase. Semanas más tarde, el ejército llegó al pueblo para reclutar jóvenes para la guerra. Su hijo fue el único que no partió. Lo que parecía malo fue bueno. Lo que parecía bueno pudo haber sido malo. La vida es así. Lo que hoy no entendemos, mañana se revela. Lo que hoy duele, mañana enseña. No siempre sabemos hacia dónde vamos, pero si aprendemos a fluir, el camino se vuelve más liviano.
Y aunque no podamos controlar todo, sí podemos elegir cómo respondemos a cada situación. Eso es libertad verdadera. La práctica del estoicismo nos invita a cultivar esa aceptación en cada gesto cotidiano, a respirar hondo cuando algo se escapa de nuestras manos, a no pelear con la lluvia, con el tráfico, con los silencios de los demás, a comprender que hay cosas que no cambiarán por más que queramos, y que cuando dejamos de exigir que todo sea distinto, la vida se vuelve más amable. Aceptar a los demás también forma parte de este aprendizaje, porque muchas veces sufrimos intentando cambiar a quienes nos rodean. Quisiéramos que fueran más atentos, más sensibles, más parecidos a nosotros, pero cada persona tiene su propio proceso, sus heridas, su ritmo, su verdad. Y cuando dejamos de esperar que cambien, las relaciones se vuelven más auténticas, más humanas, más libres. Aceptar no es tolerar lo inaceptable. Si alguien nos hace daño, no tenemos que justificarlo, pero sí podemos dejar de cargar con la frustración de querer que esa persona sea distinta. Elegir alejarnos, poner límites, protegernos, sin odio, sin resentimiento, solo con claridad. Y quizás el mayor reto, aprender a aceptarnos a nosotros mismos, a dejar de criticarnos por cada error, a soltar la culpa por lo que no hicimos bien, a mirarnos con compasión, no para evitar crecer, sino para crecer sin pelearnos con quienes fuimos. La paz empieza por dentro. La vida traerá pérdidas, decepciones, giros inesperados, pero también traerá belleza, aprendizajes, oportunidades. Si aceptamos ambas cosas con la misma serenidad, descubrimos una paz que no se tambalea con el viento, porque ya no dependemos de lo externo para estar bien, porque hemos hecho del cambio nuestro aliado. A lo largo de la vida enfrentamos momentos que parecen no tener sentido, fracasos que nos quiebran, pérdidas que duelen más de lo que imaginamos, obstáculos que nos hacen preguntarnos, ¿por qué? ¡A mí! Pero si detenemos el ruido y miramos con atención, si en vez de huir del dolor lo observamos, algo comienza a revelarse. El estoicismo nos invita a hacer justo eso, no buscar consuelo inmediato, sino significado profundo. Cada adversidad trae consigo una lección. No siempre la vemos al instante. A veces toma tiempo, a veces requiere distancia, pero esa enseñanza está ahí, esperando ser reconocida, porque nada en la vida es inútil si estamos dispuestos a aprender de ello. En el estoicismo se comprende que todo lo que ocurre es el resultado de múltiples causas y condiciones. Nada sucede aislado. Todo está relacionado, y muchas veces lo que hoy sentimos como un obstáculo, mañana se revela como un peldaño necesario, algo que nos obligó a detenernos, a mirar hacia adentro, a despertar. Hay una historia que lo ilustra con una belleza inquietante. Un discípulo encontró una oruga luchando por salir de su capullo. Movido por la compasión, quiso ayudarla. Abrió el capullo con cuidado, pero al hacerlo, la mariposa emergió débil. Sus alas no se habían desarrollado del todo, porque era precisamente esa lucha, ese esfuerzo, lo que fortalecía sus alas para volar. Así también nuestras dificultades nos fortalecen. Aunque en el momento parezcan una maldición, están forjando algo dentro de nosotros. Tal vez paciencia, tal vez coraje, tal vez la capacidad de soltar aquello que ya no nos sirve. El sufrimiento puede convertirse en maestro si elegimos escucharlo. Muchas veces no obtenemos lo que queremos, pero con el tiempo descubrimos que sí obtuvimos lo que necesitábamos para crecer. Una relación que termina puede enseñarnos a sostenernos a nosotros mismos. Un fracaso laboral puede abrir la puerta a una vocación más auténtica. Un problema de salud puede despertarnos al cuidado del cuerpo y del alma.
Lo esencial no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Podemos quedarnos atrapados en la queja o elegir observar con otra mirada. ¿Para qué está esto en mi vida? ¿Qué está tratando de mostrarme? El estoicismo nos recuerda que cada emoción difícil es una señal, una indicación de que algo en nosotros necesita atención, claridad o transformación. Y sí, al principio duele, porque la mente quiere respuestas rápidas, quiere volver al equilibrio de antes, pero el dolor también puede ser un fuego que purifica, como el oro que se limpia al calor. Nuestras crisis eliminan lo innecesario y revelan lo esencial. Nos obligan a crecer, a ser honestos, a sanar. Una crítica que nos afecta demasiado quizás sea una invitación a revisar nuestra autoestima. Una pérdida devastadora puede mostrarnos la importancia de vivir con más presencia. Cada sensación incómoda es una puerta. Podemos negarnos a cruzarla o hacerlo con valentía. Lo que hay del otro lado, casi siempre, es una versión más consciente de nosotros mismos. Aceptar las adversidades no significa normalizarlas ni rendirse. Significa verlas como parte del camino. Como maestras, no como enemigas, como pruebas, no como castigos. Podemos elegir maldecir la tormenta o preguntarnos qué nos quiere enseñar, qué nos está pidiendo soltar, qué está preparando en nosotros para lo que viene después. Muchas veces, solo con el paso del tiempo, comprendemos el propósito de ciertos momentos oscuros. Miramos atrás y decimos, gracias. Gracias a ese dolor descubrí mi fuerza. Gracias a esa caída supe qué caminos no volver a tomar. Gracias a ese vacío aprendí a llenarme desde adentro. El estoicismo nos ofrece esa mirada, la de confiar, incluso cuando no entendemos, la de seguir adelante sin certezas, pero con propósito. Y cuando adoptamos esa perspectiva, dejamos de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a decir, ¿para qué? Esa simple pregunta cambia todo. Nos saca del papel de víctima y nos devuelve el poder. Porque sí, las lecciones de la vida no siempre son suaves, pero son valiosas y necesarias. Nos preparan para cosas que aún no imaginamos. Nos hacen más humildes, más sabios, más humanos. Y si elegimos ver cada dificultad como una oportunidad, dejamos de temerle al dolor y empezamos a abrazarlo como parte de nuestra evolución. Nada es casualidad, ni siquiera lo que duele. Cada experiencia difícil es una puerta. Solo necesitamos el coraje de cruzarla. Nuestra mente tiene la tendencia constante de viajar. Se desliza al pasado cargando culpas, nostalgias o heridas que aún no cicatrizan, y se proyecta al futuro con preocupaciones, expectativas o miedos que quizá nunca se materialicen. Pero rara vez está donde de verdad ocurre la vida, aquí, ahora. El estoicismo nos recuerda que el único momento real es este, que todo lo demás son construcciones de la mente. Cuando nos anclamos al presente, dejamos de sufrir por lo que ya no está y de angustiarnos por lo que aún no ha llegado. Comenzamos a habitar nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestros vínculos, con una claridad serena que transforma, porque el presente es el único lugar donde podemos actuar, sentir, elegir. Y si aprendemos a estar realmente en él, podemos vivir con más profundidad, más intención, más verdad. Vivir con atención plena no es una práctica mística, ni algo que ocurre solo en la meditación. Es una forma de estar en el mundo, de escuchar con todo el cuerpo, sin pensar en qué diremos después, de comer saboreando, no de forma automática, de caminar sintiendo cada paso, cada contacto con el suelo, de conversar sin mirar el reloj, ni revisar el teléfono cada 5 minutos. Es de simplemente estar. Pero eso, en un mundo que constantemente nos empuja a la distracción, es un acto de rebeldía.
Nos hemos acostumbrado a dividirnos en 1000 partes. Mientras hablamos, pensamos en otra cosa. Mientras comemos, revisamos mensajes. Mientras estamos con alguien, proyectamos listas de tareas pendientes. Estamos en todos lados, menos en el único sitio donde la vida sucede, el ahora. El estoicismo enseña que nuestra mente es como un caballo salvaje. Corre de un lado a otro, sin rumbo claro, a menos que aprendamos a guiarla. La atención plena es ese arte de sostener las riendas, no para reprimirla, sino para dirigirla. Al principio cuesta, nos distraemos, volvemos al pensamiento repetitivo, pero con práctica se vuelve una forma de estar, una forma de vivir. Un ejercicio estoico simple, pero poderoso es observar la respiración, sentir el aire que entra y sale, sin controlarlo, solo estar presente en eso. Cada vez que la mente se vaya, volvemos al aliento. Es un ancla sutil pero firme, y poco a poco nos entrena a estar aquí, en vez de perdernos en lo que fue o lo que podría ser. No se trata de eliminar pensamientos, se trata de verlos pasar sin quedarnos atrapados en ellos, como nubes que cruzan el cielo. Algunas son densas, otras ligeras, pero ninguna se queda para siempre. Así son nuestras emociones, así son nuestras ideas. Podemos observarlas sin necesidad de creer que nos definen. Cuando vivimos con presencia, muchas de nuestras preocupaciones pierden fuerza. Nos damos cuenta de que el sufrimiento suele surgir cuando estamos en otro tiempo que no es este, cuando recordamos con rencor, cuando anticipamos con miedo. Pero el ahora, si lo habitamos con plenitud, suele ser más liviano de lo que imaginamos. Estar presentes también nos permite responder en lugar de reaccionar. ¿Cuántas veces hemos actuado por impulso, dejándonos arrastrar por la rabia, la tristeza o la frustración? El estoicismo nos invita a hacer una pausa, a observar antes de actuar, a elegir con intención, no desde el hábito, y esa pausa se entrena en el presente. Solo allí existe el espacio para decidir diferente. No necesitamos un retiro espiritual para practicar esto. Podemos hacerlo en cada momento, al lavar las manos, al beber agua, al mirar a alguien a los ojos. La vida está llena de instantes sagrados, si estamos lo suficientemente presentes para notarlos, y en esa presencia descubrimos algo inmenso. La felicidad no es un objetivo futuro, es una manera de vivir ahora. Muchas personas persiguen la idea de felicidad como si fuera algo que llegará cuando todo esté en su sitio, cuando tengan el trabajo ideal, la pareja perfecta, el reconocimiento merecido. Pero el estoicismo nos muestra que esa carrera no termina nunca. Porque si no sabemos estar bien ahora, nunca sabremos estar bien. Vivir con atención plena es aprender a ver lo extraordinario en lo cotidiano. El sabor del café, el sonido de un pájaro, el silencio entre palabras. Es volver a conectarnos con lo que somos más allá de nuestras historias, de nuestras metas, de nuestros pendientes. Es recordar que estamos vivos y que eso ya es suficiente. Claro que seguirán existiendo desafíos, problemas, momentos de incertidumbre, pero cuando estamos presentes, dejamos de dramatizar. Podemos ver con más claridad, elegir con más serenidad, sentir con más conciencia, porque ya no estamos atrapados en el torbellino mental. Estamos aquí. Y desde aquí todo es posible. Cada día es una nueva oportunidad para practicar esta forma de estar. No hace falta perfección, solo disposición. Respirar con intención. Escuchar de verdad. Agradecer lo que hay, aunque no sea perfecto. Con el tiempo, esta práctica transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. La atención plena no es algo que se aprende con teoría, se cultiva con cada momento, y cuando elegimos estar aquí, descubrimos que no hay que correr detrás de la vida,
porque la vida ya está aquí. Solo espera que la habitemos con presencia. Nuestra mente puede ser el refugio más sereno o la tormenta más violenta. No siempre es lo que ocurre fuera lo que nos hace sufrir, sino la forma en que interpretamos lo que ocurre. El estoicismo lo plantea con firmeza. No somos esclavos de las circunstancias, sino de cómo elegimos relacionarnos con ellas. Y si aprendemos a mirar con más claridad, si entrenamos nuestra forma de pensar, podemos cambiar completamente nuestra experiencia de vida. La mayoría de nuestras reacciones son automáticas. Respondemos desde el impulso, desde la costumbre, desde heridas que no hemos mirado. Pero no estamos condenados a repetir. Podemos elegir, podemos observar, hacer una pausa y decidir responder desde otro lugar. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo reaccionamos es la cuna de la libertad. No se trata de negar las emociones ni de fingir calma. Se trata de comprenderlas, de ver qué están diciendo, qué parte de nosotros está hablando a través de ellas. Cada emoción difícil, si la escuchamos sin juzgarla, puede convertirse en una guía, no para quedarse ahí, sino para transformar desde ahí. El estoicismo no busca eliminar el sufrimiento, sino entenderlo. Darse cuenta de que muchas veces el dolor surge por apegarnos a ideas que ya no nos sirven, por luchar contra lo inevitable, por exigirle a la vida que sea como nosotros queremos y no como es. Cuando soltamos esas exigencias, algo en nuestra mente se aligera. Meditar no es solo sentarse en silencio, es entrenar la mirada, observar sin quedar atrapados, aprender a no identificarnos con cada pensamiento que aparece, porque los pensamientos no son verdades, son solo nubes. Algunas vienen con tormenta, otras con sol, pero todas pasan. La mente, sin entrenamiento, tiende al caos. Salta de un recuerdo a una preocupación, de un miedo a un juicio, de una expectativa a una decepción. Pero si la entrenamos, con presencia, con atención, con intención, puede volverse nuestra mejor aliada, la que nos acompaña en paz, aun cuando afuera haya ruido. Una de las claves del pensamiento estoico es dejar de identificarnos con nuestros miedos. Observarlos como visitantes, no como dueños. Sentir la ansiedad sin convertirla en identidad. Ver el enojo sin convertirlo en condena. Reconocer que somos más que cualquier emoción que nos atraviese. Al soltar el apego a nuestros pensamientos más oscuros, descubrimos algo profundo, una tranquilidad que no depende de nada externo, una paz que no necesita que todo esté bien para poder sentirse. Porque está dentro, porque es un estado que nace de la comprensión, no del control. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de vivirlo con conciencia, de abrir espacio para que todo lo humano exista dentro de nosotros, sin que nos arrastre. Con el tiempo, esta forma de estar genera una mente más clara, más estable, más sabia. Y esa mente transforma nuestra realidad. Porque ya no reaccionamos desde el miedo, sino desde la calma. Ya no tomamos decisiones para evitar el dolor, sino para caminar con sentido. Ya no buscamos afuera lo que solo se construye adentro. Cuando empezamos a vivir con esta perspectiva, comprendemos que el camino hacia la paz no está en cambiar todo lo externo, sino en aprender a habitar nuestra mente de forma distinta, a convivir con ella, a no temerle, a entrenarla con paciencia y compasión. Y así cada momento difícil se convierte en una oportunidad de practicar, de crecer, de afinar esa mirada que ve más allá del ruido, que no se deja llevar por el caos, que sabe que en el fondo todo lo que ocurre es parte del camino, incluso lo que duele, incluso lo que no entendemos todavía. Porque cuando dejamos de pelearnos con nuestros pensamientos, cuando los observamos con suavidad y los soltamos con conciencia,
nos damos cuenta de algo revelador. La libertad que tanto buscamos nunca estuvo afuera, siempre estuvo en la forma en que elegimos mirar. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo intuyas, no estamos aquí para tenerlo todo bajo control. Estamos aquí para aprender a vivir con lo que hay, con lo que viene, con lo que se va, y hacerlo con presencia, con intención, con responsabilidad. El estoicismo no propone una vida sin dificultades, sino una vida con propósito, aún en medio de ellas. Nos recuerda que cada instante encierra una elección, y que cada elección es una oportunidad de actuar con sabiduría. Cuando comprendemos esto, dejamos de esperar que las cosas cambien para poder estar en paz. Nos damos cuenta de que la paz no es un destino, sino una práctica. Que la serenidad no viene de lo externo, sino de cómo nos posicionamos ante lo que sucede, de cómo elegimos vivir cada momento, incluso los que no pedimos, incluso los que no entendemos aún. Tal vez no podamos cambiar todo lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar la forma en que respondemos a ello. Podemos aprender a escuchar antes de hablar, a respirar antes de reaccionar, a preguntarnos qué sentido hay detrás de cada situación, en lugar de quedarnos atrapados en el dolor que genera. Esa es una libertad silenciosa, pero poderosa. Y en esa práctica diaria también aparece algo más sutil, la compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Porque hemos sido duros, nos hemos exigido más de la cuenta, nos hemos culpado por errores que solo eran aprendizajes. Pero al caminar este camino con honestidad, entendemos que somos proceso, no producto terminado. Aceptar nuestras sombras, nuestras contradicciones, nuestras caídas, no nos debilita, nos humaniza, nos devuelve a ese espacio donde podemos transformarnos sin violencia, donde podemos crecer sin necesidad de castigarnos, donde podemos simplemente reconocernos y volver a empezar una vez más. Cada día que respiramos es una posibilidad. Cada pensamiento que cultivamos es una semilla. Cada palabra que elegimos una herramienta. Cada acción una declaración. La pregunta no es solo qué estamos viviendo, sino cómo estamos eligiendo vivirlo. Y cuando dejamos de esperar que el mundo sea perfecto para sentirnos bien, algo cambia. Comenzamos a ver belleza en lo cotidiano, a encontrar sentido incluso en los desafíos, a descubrir que la vida, aún con sus imperfecciones, sigue siendo profundamente valiosa. Quizá no siempre tengamos respuestas, pero podemos tener presencia, podemos tener conciencia, podemos tener intención, y eso basta, porque si elegimos vivir con claridad, cada instante se convierte en un paso hacia una vida más plena, más auténtica, más libre. Así que si algo de todo esto resonó en ti, si algo dentro tuyo se sintió visto, comprendido, sostenido, no lo ignores. Tómalo como un llamado a seguir explorando, a seguir creciendo, a seguir despertando. Y si este camino te inspira, te invito a que te quedes con nosotros en el próximo video. Ahí vamos a profundizar en una de las claves más poderosas del estoicismo: cómo cultivar la virtud en un mundo lleno de caos. Porque sí, es posible vivir con integridad sin perder la calma. Y quiero mostrarte cómo. Pero antes de eso, hazte una última pregunta. ¿Qué pequeño cambio puedes hacer hoy para empezar a vivir con más intención? Tal vez ya lo estás haciendo y no te habías dado cuenta. La vida allá afuera no se detiene. Está llena de ruido, de prisa, de contradicciones. Y en medio de ese torbellino, a veces cuesta sostenerse, ser coherente, mantener la calma, elegir con claridad. Pero si algo enseña el estoicismo, es que hay una brújula interna que puede guiarnos en cualquier tempestad: la virtud. No hablamos de perfección ni de moral rígida. Hablamos de actuar en armonía con lo que somos en esencia,
de vivir con integridad, incluso cuando nadie mira, de ser amables cuando sería más fácil explotar, de decir la verdad aunque tiemble la voz, de hacer lo correcto, no porque sea fácil, sino porque es lo que da paz. La virtud estoica no es una exigencia externa, sino una fuerza interior. Está hecha de coraje, de justicia, de templanza, de sabiduría, 4 pilares que no se imponen, se cultivan día a día, decisión a decisión, en los momentos simples y en los complejos, porque ser virtuoso no es algo que se declara, es algo que se demuestra. Y sí, habrá días en los que fallaremos, en los que responderemos desde la rabia, en los que la ansiedad nos ganará, en los que querremos escapar. Pero eso no significa que no estemos avanzando. La virtud no exige impecabilidad, sino conciencia. La diferencia está en darnos cuenta, en pedir perdón cuando toca, en volver a intentar cuando caemos. Muchos piensan que ser estoico es reprimir las emociones, volverse frío, inaccesible, pero es todo lo contrario. Ser estoico es sentir con profundidad y aún así actuar con discernimiento. Es mirar al miedo y no ceder. Es abrazar la tristeza y no dejar que nos paralice. Es caminar con el corazón abierto sin perder el rumbo. En un mundo donde todo cambia, donde las opiniones se imponen, donde las redes nos distraen y el juicio está a un clic de distancia, vivir con virtud es un acto revolucionario. Es decir, yo elijo cómo responder, más allá del caos. Es recordarnos que tenemos poder, aunque todo alrededor parezca fuera de control, y ese poder está en lo pequeño, en cómo tratamos a un desconocido, en cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando fallamos, en cómo decidimos actuar cuando nadie nos obliga, porque ahí, en los gestos mínimos, es donde se mide la verdadera fuerza de una persona. La práctica de la virtud no es teórica, es práctica. Se manifiesta cuando dejamos pasar una crítica sin necesidad de responder con veneno, cuando defendemos lo justo, aunque eso nos incomode. Cuando cuidamos nuestras palabras como quien cuida un jardín, sabiendo que cada frase puede sanar o herir, y no siempre saldrá bien. Pero si cada noche, al cerrar los ojos, podemos decirnos que actuamos con honestidad, que fuimos fieles a nuestros valores, entonces estamos en el camino. Porque la paz más profunda no viene de haber tenido un día perfecto, sino de haber sido coherentes con lo que creemos correcto. El estoicismo nos recuerda que no controlamos los resultados, pero sí las intenciones. Que no siempre veremos frutos inmediatos, pero sí podemos sembrar con confianza. Que la virtud no es una meta a alcanzar, sino una forma de caminar. Y que ese caminar, cuando es consciente, transforma. En medio del ruido del mundo, cultivar virtud es hacer silencio dentro. Es elegir con calma. Es sostenerse cuando todo empuja a ceder. Y en ese sostenerse descubrimos una fortaleza que no necesita gritar. Una certeza que no depende de la aprobación ajena. Una libertad que no necesita escapar de nada porque ya habita en nosotros. Nada de lo que hacemos termina en nosotros. Cada decisión, cada gesto, cada palabra se convierte en una onda que toca otras vidas. A veces no lo notamos, a veces no lo imaginamos, pero todo lo que somos, todo lo que elegimos, tiene eco. El estoicismo lo tiene claro. Tu virtud no solo te transforma a ti, también transforma el mundo a tu alrededor. Tal vez no puedas cambiar el sistema, ni resolver el sufrimiento de todos, pero puedes decidir cómo mirar a quien tienes enfrente. Puedes hablar con respeto, incluso cuando no estés de acuerdo. Puedes actuar con honestidad, aunque eso no te dé una recompensa inmediata. Y ese pequeño acto, en ese pequeño momento, tiene el poder de cambiar algo, de cambiar a alguien, de cambiarte,
El entorno que construimos no nace de grandes discursos, nace de lo que cultivamos cada día en lo íntimo, nace de la forma en que tratamos a quien no tiene nada que ofrecernos, de cómo respondemos cuando nadie nos observa, de cómo elegimos cuando es más fácil no elegir. El estoicismo nos enseña que somos parte de una comunidad, que cada ser humano es parte de una red más grande, que lo que haces contigo lo haces con el mundo, que tu paz no es solo tuya, irradia, que tu justicia no se agota en ti, educa, que tu templanza no solo te contiene, también inspira, y ahí está lo poderoso. Cuando vives con virtud, no tienes que convencer a nadie. Tu presencia habla por sí sola. Tu calma en medio del conflicto. Tu coherencia cuando sería más fácil mentir. Tu paciencia cuando todo se mueve con prisa. No necesitas demostrar nada. Solo vivir desde lo que crees. Y eso ya es una forma de enseñar. Vivimos rodeados de cinismo, de resignación, de personas que creen que nada puede cambiar. Pero tú puedes ser la excepción, puedes ser ese alguien que actúa distinto, que no repite el ruido, que no se deja contaminar por la indiferencia, que no responde con más fuego, sino con conciencia. Tal vez no veas resultados al instante, tal vez nadie te aplauda, pero algo cambia, siempre cambia. Porque en un mundo que constantemente nos empuja a defendernos, a competir, a desconfiar, actuar con bondad es una forma de resistencia, de revolución silenciosa, de siembra profunda. Y esa siembra da frutos, no siempre en el tiempo que esperas, no siempre en la forma que imaginas, pero da frutos. Porque nada noble se pierde, porque toda elección hecha desde el corazón deja una huella, porque el mundo necesita más personas que elijan desde la integridad, no desde el miedo. A veces creemos que nuestras acciones no importan, que ser buenos, honestos, generosos ya no tiene sentido, pero el estoicismo nos devuelve esa certeza simple y poderosa. Lo que haces importa. Lo que piensas importa, lo que decides, incluso en soledad, importa. Y si cada uno asume esa responsabilidad, entonces sí hay esperanza. No se trata de ser perfectos, se trata de ser conscientes, de saber que cada gesto tiene peso, que cada día es una oportunidad para construir un mundo más habitable, más humano, más digno. Y eso empieza en ti. En cómo te hablas, en cómo hablas a los demás, en cómo eliges vivir. No todo tendrá una explicación inmediata. No todo encajará al principio. Y está bien. El estoicismo nos recuerda que no estamos aquí para entender cada detalle de la existencia, sino para vivirla con sentido, aun cuando el sentido no sea claro. Para caminar con dignidad, incluso cuando el camino sea incierto. Para confiar, incluso cuando todo parezca tambalearse. Porque si algo es seguro en esta vida, es que habrá momentos en los que nada tendrá lógica. Habrá noches largas, silencios incómodos, decisiones difíciles, habrá caos. Y aún así, en medio de ese caos, puedes mantener tu centro. Puedes seguir siendo tú, fiel a lo que crees, fiel a tu valor. Fiel a tu paz. Aceptar que no todo se puede controlar no es resignarse, es soltar la ilusión de que las cosas deben ser como uno quiere, es hacer espacio para lo que la vida quiera enseñarte, sin necesidad de comprenderlo todo de inmediato. Es dejar de pelear con lo que ya es y empezar a construir desde ahí. Hay una sabiduría silenciosa en esa aceptación, una serenidad que no se grita, pero se siente, que no necesita explicarse, porque se manifiesta en la forma en que caminas, en la forma en que miras, en la forma en que te sostienes, incluso cuando las respuestas aún no llegan. El estoicismo nos invita a vivir con los ojos abiertos, a observar cada situación como una oportunidad,
no como una condena. A preguntarnos una y otra vez, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta dificultad sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí necesita crecer a partir de esto? La mente, cuando se calma, cuando se libera del afán de tener razón o controlar, se vuelve un espacio fértil, un lugar donde puede nacer algo nuevo. Y esa nueva forma de ver lo que antes dolía, de comprender lo que antes rechazábamos, es lo que nos transforma. Cada obstáculo puede ser una llave, cada pérdida, una señal, cada error, un mensaje, pero para descubrirlo hay que escuchar, hay que detenerse, hay que estar dispuestos a dejar de correr detrás de explicaciones y empezar a estar con lo que es. Aunque incomode, aunque duela, a veces no se trata de entender el para qué, sino de confiar en que hay uno, y en esa confianza vivir con gratitud. No porque todo sea perfecto, sino porque incluso lo imperfecto puede tener belleza, porque incluso el caos puede enseñarnos a respirar mejor. Cuando dejas de buscar afuera el equilibrio y empiezas a construirlo, dentro todo cambia. Ya no reaccionas con desesperación, ya no vives con miedo a que algo falle. Empiezas a moverte con otra fuerza, con otra mirada, con otra ligereza. Y eso no significa que el dolor desaparezca. Significa que ahora sabes habitarlo, que ahora sabes caminar con él sin dejar que te consuma, que puedes llorar y seguir avanzando, que puedes caer y volver a levantarte sin perder la fe en lo que estás construyendo. Porque cuando eliges vivir desde el propósito, desde la virtud, desde la calma, incluso lo incierto se vuelve parte del camino. Incluso la espera tiene valor. Incluso la herida se convierte en maestra. Nada es en vano si lo vivimos con conciencia. Ninguna experiencia es estéril si estamos dispuestos a mirarla con honestidad. Y si vivimos así, cada día se vuelve significativo. No porque sea perfecto, sino porque decidimos hacerlo valioso. Al final de todo, cuando se apagan los ruidos, cuando se disuelven las expectativas, cuando dejamos de correr, queda solo una pregunta. ¿Cómo quiero vivir? No mañana, no en un futuro perfecto. Hoy, aquí, con lo que tengo, con lo que soy. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya sientas la respuesta latiendo dentro. No se trata de tenerlo todo resuelto, ni de encontrar la fórmula exacta para evitar el dolor. Se trata de aprender a vivir con lo que la vida trae, sin dejar de ser tú, de no perderte en las formas, de sostener tu centro aun cuando afuera todo cambie, de elegir cada día ser alguien de quien no necesitas escapar. Ese es el regalo del estoicismo, no la promesa de una vida sin tropiezos, sino la posibilidad de caminar con la frente en alto, incluso cuando el suelo tiembla, de encontrar sentido, incluso en medio de la incertidumbre, de descubrir que la verdadera fuerza no está en controlar todo, sino en saber cómo responder cuando no puedes controlar nada. Y cuando vives así, algo se transforma. Dejas de esperar que la vida te dé garantías. Dejas de depender de la aprobación. Dejas de buscar afuera lo que solo puede nacer dentro. Empiezas a vivir con presencia, con propósito, con una paz que no necesita explicaciones. Quizás nadie lo note, tal vez no cambies el mundo entero, pero cambiarás tu mundo. Y con eso basta, porque alguien verá tu calma y respirará más hondo. Alguien escuchará tu honestidad y se animará a decir la verdad. Alguien sentirá tu templanza y recordará que también puede volver al centro. Así es como se transforma el mundo. Una decisión a la vez. Una persona a la vez. Y si te preguntas por dónde empezar, empieza por lo pequeño. Un acto de amabilidad. Un momento de silencio antes de reaccionar. Una palabra dicha con intención. Un pensamiento sostenido con gratitud. No necesitas grandes gestos. Solo presencia, solo decisión, solo verdad.
Este camino no termina con este video, este es solo el comienzo. En el próximo capítulo vamos a explorar juntos cómo mantener la virtud incluso en tiempos de caos, cómo ser firmes sin endurecer el corazón, cómo sostenernos en medio del ruido sin perder lo esencial. Porque vivir con calma no es retirarse del mundo, es habitarlo con otra mirada. Y si algo de todo esto resonó contigo, si sentiste que este mensaje tocó una fibra que estaba esperando ser escuchada, no lo dejes ir. Quédate con esa sensación, escríbela, vívela, compártela y sobre todo, actívala, porque el conocimiento sin acción se evapora, pero cuando lo llevas al cuerpo, a la palabra, al gesto, se convierte en transformación. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar con el corazón abierto y gracias por seguir caminando incluso cuando el camino es incierto, porque ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Quizás después de todo esto no tengas más respuestas que antes. Tal vez incluso tengas más preguntas. Y está bien. A veces no se trata de encontrar certezas, sino de empezar a caminar con otra conciencia. De abrir un espacio dentro donde antes había ruido, de escuchar por fin lo que siempre estuvo ahí esperando, tu propia voz. El estoicismo no busca darte fórmulas, busca despertar en ti la fuerza que ya tienes. Esa fuerza serena, firme, silenciosa, que no necesita imponerse, pero que sostiene. Esa fuerza que no nace de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad. Esa que no vive del aplauso externo, sino de la coherencia interna. Y si hoy algo dentro de ti se movió, si sentiste, aunque sea por un instante, que hay otra forma de estar en el mundo, entonces este encuentro ya tuvo sentido. Porque lo que transforma no es lo que se entiende con la mente, sino lo que se siente en el alma, lo que toca, lo que se queda, lo que te llama a vivir distinto, aunque todo parezca igual. Vivir con conciencia no es más difícil, es más verdadero. No te exige ser perfecto, solo presente. No te pide grandes cambios, solo honestidad. Y eso ya es mucho, eso ya cambia todo. Cada día es una nueva oportunidad. No para ser alguien distinto, sino para volver a ti. Para actuar desde un lugar más profundo. Para mirar con más compasión. Para hablar con más intención. Para vivir con más verdad. Y sí, habrá momentos en que falles, en que te olvides, en que reacciones como antes. No importa, cada instante es una puerta. Puedes volver a entrar, puedes volver a ti, puedes volver a elegir, siempre. Así que respira. Suscríbete para más, mírate con cariño y dale me gusta al video. Ya el siguiente paso, no porque tengas todo claro, sino porque estás dispuesto a caminar, porque sabes que vale la pena, porque algo en ti, muy dentro, sabe que este es el camino, que cada palabra que escuchaste hoy se convierta en acción, que cada idea sembrada florezca en el momento justo y que cada paso que des, por pequeño que parezca, te acerque más a la vida que sabes que mereces.